Hermanos, la palabra epifanía es un término muy interesante, pues no nada más nos habla de lo que literalmente significa, que la increíble manifestación del Señor hacia la humanidad, primero hacia las naciones y progresivamente después hacia su pueblo, hacia su familia, etcétera, etcétera. Sino que también nos indica que tanto el Salvador como su salvación ya estaban listas, estaban de alguna manera resguardados o guardados, como queramos verlo, según dice el mismo Hebreos 1, pero ya preparados y ya listos y anunciados muchas veces a los padres por los profetas, como dice Hebreos capítulo 1. Es decir, fíjense cómo algo que se manifiesta es que ya está allí y simplemente se devela para que los demás lo vean. Y el Evangelio de hoy, que lo encontramos en San Juan 2, los versículos del 1 al 12, nos refiere, como dice el mismo San Juan, el principio de señales por las que nuestro Salvador manifestaría su gloria como Salvador, como Mesías prometido. Algo, pues sin duda extraordinario, hermanos, que sucedió en un contexto curiosamente ordinario. Porque según leemos en el texto, las bodas de Caná fueron celebradas muy posiblemente por familiares cercanos del Señor Jesús. Y si no, pues muy posiblemente por vecinos muy próximos a la familia del Señor. Tanto así que la mamá del Señor estaba involucrada lo suficiente como para incluso ella misma estar preocupada por la situación. Y es que, hermanos, en el mundo judío, una boda era un evento de tal magnitud, de tal importancia, que vean ustedes el ajetreo que se nota, ¿no? Era un evento social, familiar y comunal tan importante que pues siempre se engalanaba de un festín que duraba prácticamente una semana, de los mejores alimentos que pudiera proveer la familia y la misma comunidad. Ya hablando socialmente, era un evento muy bonito porque se juntaba la familia, no nada más la nuclear, sino la familia extendida y también los amigos y familiares para dar el mejor de los festines que pudiera ofrecerse. Y pues obviamente acompañado con el festín alimenticio también estaba la bebida, que en este caso pues eran los mejores vinos que pudieran aportarse. Y bueno, ¿cuál era el propósito? Pues obviamente de todo este alimento, de toda esta bebida, pues reflejar obviamente el gozo que la familia y la comunidad sentían ante el nuevo matrimonio. El alimento y toda su exquisitez y la bebida y su sabor tenían el propósito pues de reflejar la emoción, el gozo, la alegría que todo mundo sentía ante el nuevo matrimonio. Y pues así era la importancia que una boda tenía, pues en este caso para el pueblo judío en general, vamos a llamarle así. Sin embargo, la escritura nos dice que por algún motivo el día en que Jesús llegó a la boda, el vino que se ofrecía pues se había agotado. Algo que pues realmente no era muy común y no pasaba. Tanto no pasaba que vean la situación que causó entre prácticamente los organizadores. Era una cosa fuera de lo común, quizás llegó más gente, quizás no calcularon bien. El punto es que no había vino. De manera que lo que sucede más adelante a muchos lectores de hoy seguramente nos ha parecido en algún momento que pues de alguna manera extraña, Jesús desperdició su primer milagro
público en una situación tan intrascendente, especialmente cuando el mismo Señor dijo que no había llegado su hora. Imagínense, su primer milagro hubiera sido, no sé, una resurrección, multiplicación de pan, vaya, incluso sanar a un enfermo. Ese habría sido un buen primer milagro, ¿no? No simplemente proveer para que siguiera la fiesta, ¿no? Y más cuando el Señor dice específicamente, no ha llegado mi hora. Sin embargo, hermanos, como San Juan mismo nos explica al final de esta sección, más que un milagro, la señal de las bodas de Caná fue una manifestación de la gloria del Salvador, que a partir de ese día fue una manifestación de la gloria del Salvador que a partir de ese día se iba a ir revelando más y más. Se va a ir mostrando más y más, en este caso, al pueblo de Israel. Y fíjense, nada más podemos imaginar la crisis por la que estaban pasando los organizadores de la boda. Y era una crisis, porque vean, no es que no quisieran dar vino, sino que ya no tenían nada para dar, para ofrecer. Y el suministro que tenían se había terminado. Fíjense, por lo que nos explica aquí el maestresala, ya habían estado dando por lo menos por un buen rato el vino inferior. Es decir, que ya ni del vino inferior tenían. El vino bueno se había acabado desde quién sabe cuándo y ya llevaban buen rato dando del vino inferior, que muy posiblemente ni siquiera era vino completamente fermentado, era más como jugo de uva y era con lo que se estaban llevando la celebración. Y como para que todavía con eso se les haya terminado el vino, imagínense la crisis en la que estaban los organizadores y pues consiguientemente la mamá del Señor. Y pues imagínense sin suministros, sin esta parte que les digo que reflejaba el gozo de la comunidad en torno al matrimonio, pues muy seguramente también la boda misma iba a terminar abruptamente, o por lo menos el ambiente de gozo en torno a esto. Y hermanos, en algo tan simple e intrascendente como esta situación, la palabra nos enseña lo profunda y a veces tan simple que es nuestra necesidad del Señor y lo necesaria que es la intervención del Señor en cosas tan intrascendentes y aún así tan necesarias para nuestra vida. Y es que, hermanos, no siempre el Señor tiene que intervenir en nuestra vida para salvarnos de un incendio, para librarnos de un tsunami como el que estaba anunciado ayer, para librarnos de Satanás y sus huestes. Fíjense cómo en la vida humana y en la vida nuestra, hermanos, la mayoría de las veces que el Señor interviene es para sacarnos de cosas intrascendentes. Muchas veces no está pasando nada y estamos nosotros en crisis y el Señor interviene, aunque no está pasando nada. Muchas veces estamos preocupados de más, estamos pecando de incrédulos y el Señor interviene en nuestra vida de manera extraordinaria en cosas tan ordinarias y simplistas. Y hermanos, vean cómo es importante que el Señor viniera a la versión más simple de nuestra necesidad, porque eso nos enseña lo profunda que es nuestra necesidad. Vean lo profundo que es nuestra condición caída como para que tengamos problemas incluso para alegrarnos, incluso para gozarnos. Ni eso lo podemos hacer bien. Ni una boda la podemos hacer bien. Y eso fue la situación de aquel momento, pero vean cómo
¿qué ramificaciones tiene la necesidad que tenemos del Señor? Claro, hay situaciones profundas, hay situaciones graves, hay situaciones que agobian nuestro corazón, pero pues también hay situaciones tan simples como estas que también nos agobian y que aunque no necesitaríamos de alguna manera del Señor, aún así el Señor viene a nosotros. Y hermanos, si miramos a la misericordia de nuestro Dios, cada uno de sus pactos y sus promesas, sus bendiciones, fueron como el vino deseable para el gozo y celebración de su pueblo por mucho tiempo, desde tiempos de Noé, Abraham, Moisés. Los pactos del Señor fueron precisamente como el vino, el gozo de nuestra salvación, como dicen los salmos. Y sin embargo, hermanos, nuestra necesidad, nuestra necedad, nuestra condición, poco a poco, como dice el libro a los Hebreos, fue haciendo que fueran más claras las limitaciones del antiguo pacto. Y vean lo claro que dice Hebreos 8. Dice, así que, está hablando de las ofrendas según la ley y de los sacerdotes, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Dice, porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y hermanos, así como el primer vino que fue ofrecido en la boda fue bueno, fue de bendición para la fiesta, para la celebración, vean cómo la condición humana y la necesidad nuestra poco a poco hizo que el antiguo pacto, el pacto de Moisés, llegara a ser insuficiente y en consecuencia llegara a un punto en el que el gozo de nuestra salvación hubiera estado completamente limitado. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo del Señor, hermanos? Pues lo que hizo la Madre del Señor también aquí. ¿Qué es lo que podíamos hacer cuando el antiguo pacto, por nuestra culpa, comenzaba a quedarse corto? Pues lo que hacemos incluso en las situaciones intrascendentes de nuestra vida, clamar al Señor por su salvación. Hermanos, puede que el diálogo del Señor con su mamá nos parezca extraño y hasta poco sensible, pero cuando lo vemos a la luz del Evangelio, literalmente del Evangelio de San Juan, nos muestra lo grande que es nuestra necesidad por la que venimos a Él, no nada más en nuestras crisis, sino en aquellas flaquezas pequeñas que enfrentamos día a día. Esto es muy importante. Pero también nos muestra la profundidad del misterio de la Epifanía, hermanos, porque en el Evangelio de San Juan, estas son las últimas palabras del Señor Jesús hacia su mamá. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y hermanos, lo hermoso del Evangelio según San Juan, que es muy intencional en cada una de sus palabras, es que número uno, el Señor Jesús no llamó a ninguna mujer mujer, excepto a su mamá. Y el Señor en el Evangelio de San Juan no volvió a hablar con ella hasta que de verdad había venido su hora. ¿Cuándo el Señor volvió a hablar con su mamá? Cuando en la cruz le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Hermanos, vemos cómo en este caso, cuando lo conectamos
este primer diálogo con el último diálogo que tuvo el Señor con su mamá, vemos que el Señor Jesús, por una razón, fue a las bodas, no nada más porque no tenía nada que hacer. Por una razón desperdició, entre comillas, su primer milagro en una fiesta con algo intrascendente. Hermanos, porque el Señor en esta Epifanía, en su manifestación al mundo, quería mostrarnos que Él era el mejor vino preparado, que Él era el mejor vino para el gozo y nuestra celebración que pudiéramos haber esperado. Y hermanos, si bien en aquella ocasión, como le dijo el Señor a su mamá, la hora de Jesús no había llegado, en el siguiente diálogo vemos cómo la hora ya había llegado. Y el Señor Jesús daría su vida una vez y para siempre por su pueblo. Y tanto en su costado traspasado, nosotros que conocemos la historia, tanto como en el sacramento, el Señor sería el mejor vino dispuesto a ser presentado en la crisis en la que estábamos viviendo, cuando los antiguos pactos estaban acabándose, cuando estaba en riesgo el gozo de nuestra salvación. El Señor se presenta como el mejor vino, como el vino preparado, como el vino más exquisito que iba a garantizar nuestro gozo una vez y para siempre. Y hermanos, lo más bonito es que al Señor ofrecerse a sí mismo en lugar nuestro, fíjense lo bonitas que son las referencias bíblicas. El Señor bebió la copa amarga que a nosotros nos tocaba. El Señor bebió la copa de muerte que nos correspondía a nosotros y sorbió así la muerte, como dice Corintios, en victoria. Y hermanos, vean cómo hablando de bodas y hablando de celebración, hablando del gozo y de la fiesta que causaba una boda, vean cómo dice Isaías en el pasaje del Antiguo Testamento de hoy, y vean cómo el Señor Jesús, cuando su hora sí llegó, se cumplió lo dicho por el profeta, y dice Isaías 25, y el Señor de los ejércitos, el Señor de Sabaoth, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y dice en el versículo 8, ahí dice destruirá. Qué bonito que dijo el profeta, absorberá, es decir, sorberá a la muerte para siempre. Y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Y hermanos, qué importante es que cuando nosotros bebemos de este vino, no estamos nada más bebiendo para la celebración de la semana, no estamos nada más tomando para continuar con la fiesta, estamos bebiendo la victoria del Señor y estamos bebiendo este banquete de manjares que dice Isaías y que el Señor nos ha prometido y que el Señor ha preparado para nosotros, dispuesto en la eternidad. Qué hermoso, hermanos, que el Señor desperdiciara su primer milagro en una boda, porque cuando llegó su hora, Él fue el mejor vino que pudo haber sido preparado para nuestra salvación. Gracias te damos, Padre, porque tú preparaste, Señor, desde la eternidad este mejor vino para ser presentado al final, Señor, para ser presentado al final de todos los anteriores, Señor, para una vez y para siempre sorber la muerte en victoria, Señor. Y te damos gracias porque en la muerte de tu Hijo Jesús tú nos has dado acceso, Señor, y tú nos has traído a este banquete. Tú nos has traído, Señor, a este banquete de manjares suculentos, Señor, que has preparado para nosotros, Señor. Ayúdanos a gozarnos, ayúdanos a alegrarnos como se alegraban en las bodas,
en esta verdad, Señor, en este principio. Y Señor, sé tú nuestra alegría y sé tú nuestro gozo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.